nombre es Diego Castrillón. Hola, soy Diego Castrillón y te cuento que hace varios años sentía que había desperdiciado gran parte de mi vida. Un día reflexioné y me di cuenta que no tenía ni había construido nada. Y eso me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida, que lo siguiente a lo que me iba a dedicar, lo haría como si fuese mi última oportunidad. Quédate en el programa para que te comparta lo que a mí me ayudó y que con seguridad a ti también te servirá. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de cómo eliminar tus miedos. Solamente quiero preguntarte y arrancar este podcast preguntándote cómo sería tu vida si eliminaras tus temores. ¿Cómo sería tu vida si aquello a lo que tú tanto le temes lo supieras controlar, lo supieras manejar, rompieras con todas esas cadenas y todos esos temores que probablemente hoy día no te dejan avanzar? Y hoy yo te quiero compartir cómo lo puedes hacer en 3 pasos súper sencillos. Lo primero es que tienes que identificarlos. Aprende a identificar tus temores. Aprende a identificar todo aquello que te quita la tranquilidad, porque finalmente tienes que ser consciente de que todos tenemos miedo, todos tenemos temores, todos tenemos algo que nos aflige en algún momento, pero lo importante es cómo enfrentamos esos temores. Y quiero compartirte rápidamente porque hay algunos temores que probablemente tú no has identificado que tienes por tu programación, por lo que has vivido desde que eras niño, por lo que tú has escuchado de tus padres o simplemente por tus vivencias. Todos tenemos un miedo que tenemos que destruir, todos tenemos un temor el cual tenemos que comenzar a superar. Y uno de esos primeros temores es que tenemos miedo a sentir miedo. Tenemos miedo a vernos expuestos. Y es normal, ¿sabes? Porque vamos a encontrar diferentes cosas nuevas. En la vida vas a verte enfrentado a situaciones. En la vida vas a verte enfrentado a ocasiones, aspectos que tú no conoces, porque hay cosas que tú no sabes que no sabes. Y esas cosas nuevas probablemente te den temor. El ser humano, el cerebro humano está diseñado para estar en confort, para no gastar energía, para estar cómodo, para sobrevivir. Cuando tú te enfrentas a diferentes situaciones, cuando te ves expuesto, normalmente a los seres humanos les da miedo, pero tú no. ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a ser consciente. Entonces, número uno es aprender a identificar y aprende a identificar qué es eso, aquello a lo cual tú dices, si yo hago esto, siento que me vería expuesto. Si yo aprendo esto, probablemente me daría miedo. Y sabes qué, va muy conectado con algo, porque los miedos son como un rompecabezas. No lo sabías. Imagínate que si tú le tienes miedo a las cucarachas, es muy probable que también le tengas miedo a otro tipo de insectos, porque los miedos son como encajan entre sí. Pero lo importante es que si tú aprendes a romper un miedo, probablemente rompas muchos más. Y ahorita te voy a compartir cómo lo vas a poder hacer. Ahora, también hay que tener presente que hay personas que le tienen miedo a no ser capaces. Hay personas que se subestiman y dicen, si yo lo intentaría, pues ¿para qué lo intento si no soy capaz? ¿Para qué lo intento si igual voy a fallar? ¿Para qué lo intento si no soy bueno? Y pues es imposible ser bueno en algo en lo cual tú no te has practicado. Es imposible ser bueno en algo en lo cual tú no te has especializado. Si tú hoy me dices, Diego, tú eres bueno construyendo edificios, pues lo más probable es que te vaya a decir que no, porque no tengo la información, no tengo las herramientas para poder hacerlo de la manera correcta. Me acuerdo, mi abuelo me decía, mirad, lo que hace un hombre, lo hace otro también. Si tú ves a más personas que están haciendo y que están teniendo un resultado, pues lo más seguro es que tú también lo puedas llegar a hacer. Es simplemente de una capacidad. ¿Qué no has hecho? ¿Qué no te has arriesgado? ¿Qué ves en una persona posible que tú no lo puedes hacer? No te deja de subestimarte, deja de por debajearte ante las demás personas, porque finalmente todo aquello que las personas hacen, tú también lo puedes hacer. La otra es el miedo al rechazo. Hay personas que, recuerda, estamos identificando y hay personas que le tienen miedo al rechazo. Hay personas que le tienen miedo al no. Hay personas que le tienen miedo a sentirse rechazada. ¿Sabes por quién? Por las personas que tú consideras que te aman. Y quiero serte muy sincero. Si una persona que te ama te rechaza, no te ama. Si una persona que dice ser tu amigo te rechaza, pues lastimosamente no es tu amigo. Y en este mundo del rechazo también nos vemos muy expuestos a lo que es la crítica, a lo que son las opiniones, a lo que es el qué dirán.
Yo quiero que adoptes una filosofía, un pensamiento que marcó mucho una diferencia. Y yo dije, si yo muriera el día de mañana, ¿qué pasaría pasado mañana con las personas a las cuales me critican, con las cuales me dan opiniones? No pasaría absolutamente nada, sus vidas seguirían igual, ¿sí? Buscaría, de hecho, buscarían otra persona a la cual enfocarse, criticar o simplemente juzgar. Entonces, quiero que adoptes y entiendas eso. Si tú murieras mañana y esa persona no está dispuesta a morirse contigo, a enterrarse contigo, no te atrevas a tomar esa opinión, porque la vida de esas personas va a seguir igual. Entonces, olvídate y deja ese temor del que dirán, de las opiniones, del rechazo, porque mira, no sé tú en qué crees, pero si tú crees en Dios, quiero que sepas que las personas crucificaron a Dios, a Jesús. Las personas lo juzgaron, las personas hablaron, lo entregaron. Entonces, finalmente, las personas siempre van a tener ese hábito, esa costumbre de hablar, de criticar de aquella persona que está haciendo algo diferente. Si hoy día las personas no están haciendo, no están hablando algo acerca de ti, es porque eres una más de ellas, eres una más del 90-95% y tú tienes que marcar una diferencia con todas las personas. Otro de los temores más comunes que uno ve es el miedo al fracaso, es el miedo a equivocarme, es el miedo a fallar, porque desde niño nos dijeron, no te equivoques, no te equivoques, no te caigas, no lo hagas mal. Y es un error, ¿sabes? Porque el fracaso es una esencia principal para tener éxito. El fracaso literalmente no es el no llegar, no es el lo intenté y me equivoqué, no, porque finalmente, ese fracaso es la sustancia, es la parte principal del éxito. Te tienes que caer, y sabes que la historia lo ha demostrado. Los más grandes, los hermanos Wright, Thomas Edison, los que más veces han fracasado, es porque han conseguido algo increíble, es porque han conseguido el éxito. Imagínate, Thomas Edison fracasó más de 1000 veces creando la bombilla eléctrica. Y un reportero le pregunta, bueno, Thomas Edison, ¿qué sentiste tú al haber fracasado 1000 veces? A lo que él responde, simplemente encontré 1000 maneras de cómo no hacerlo. Yo te hago una pregunta. Imagínate que tú lo intentaras y que tú tuvieras la absoluta certeza de que a la vez 101 consiguieras todo aquello que tú quisieras tener. Vas a ver los fracasos, el no lo conseguí o las caídas como una oportunidad de estar más cerca. Me caí en las 50, 51, 52. ¿Sabes qué? Cada caída, cada fracaso te acercaría, estarías contento, estarías agradecido porque estás cerca, próximo al llegar a tu meta. Entonces, la historia lo ha demostrado que los más grandes también se han caído. Y hay un concepto muy erróneo y es acerca del fracaso y la mediocridad. La gente entiende que el éxito, o mejor dicho, el fracaso, es el antónimo del éxito. Y no es así. El antónimo del éxito es la mediocridad, es no hacer nada. Imagínate un bebé recién nacido, 6, 7 meses, apenas intentando, un año, intentando caminar. ¿Tú crees que ese bebé cuando se caiga, cómo sería si fuese el hijo tuyo? Se cae y tú le dices, no, pues ya te caíste, quédate ahí en el piso. No, tú le dices, vamos, levántate, vamos a volverlo a intentar. Entonces, el fracaso literalmente es un regalo espiritual que cuando te caigas, tienes que recoger algo. Cada vez que te caigas, cada vez que te suceda algún acontecimiento, aprende algo de esa situación, porque finalmente son los fracasos, son las caídas lo que te forma. Tú, cuando estás creciendo es muy fácil, pero cuando te caes es lo lindo, porque eso es lo que te hace más fuerte. Tú te levantas y sigues. Y finalmente todos tenemos una voz interna. Todos tenemos esa vocecita que todo el tiempo nos está hablando, nos está diciendo, no lo vas a poder hacer, o vas a fallar, o te vas a equivocar, es que no eres lo suficiente bueno o buena haciendo eso. Pero también hay una vocecita buena, y es el miedo, y es enfrentado a la fe. ¿Y qué es el miedo? ¿Qué es la fe? La fe es anticipar y esperar lo bueno, lo que sí quieres que te pase. Pero imagínate, el miedo es lo contrario, es anticipar y esperar lo malo, lo que tú no quieres que te pase. Pero el cerebro no identifica eso. Finalmente, en todo aquello que tú temes, lo atraes.
todo aquello que tú también quieres, también lo puedes atraer. Simplemente que son dos fuerzas totalmente opuestas y tú decides en cuál te quieres enfocar. Yo me acuerdo cuando vengo de una familia creyente y una vez tuve la posibilidad de escuchar la historia de Job. Job literalmente era un servidor de Dios que lo tuvo absolutamente todo, lo tuvo absolutamente todo. Fue uno de los hombres más ricos en esa época y empezó a tener diferentes caídas, perdió su familia, perdió su riqueza, perdió absolutamente todo. Y en un pasaje de la Biblia dice algo que me marcó muchísimo y dice, aquello que tanto temía me sobrevino. Es decir, aquello que tanto temía, él temía perder eso, tenía miedo de perder su dinero, tenía miedo de perder su familia y todo aquello que tanto temía le sucedió. Todo aquello que tú le temes te va a pasar. Entonces cambia el miedo por la fe. Anticipa lo bueno, anticipa lo esperado, anticipa lo que sí quieres que te pase, porque finalmente el miedo tiene como significado en inglés. Dice fear, F-E-A-R, falsas evidencias que aparentan realidad. Es mentira, pero simplemente aparentan ser verdaderas. Entonces, lo que yo te estoy compartiendo es cómo vas a aprender a renunciar a tus miedos, cómo vas a aprender a renunciar a tus temores. Simplemente el punto número uno es aprender a identificarlos. Aprende a identificar qué es eso que tú sientes que le temes y que si tú rompieras con ese temor, avanzarías, crecerías. Sería un crecimiento exponencial porque es como que rompes unas cadenas que te tienen atado. Y es el momento de que lo hagas. ¿Por qué? Porque después de que tú identifiques, lo más importante es tener esa capacidad de renunciar. Ya decir, ya no más, ya no voy a temer a esto. Porque finalmente yo soy consciente y tú deberías de serlo, que tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Rey de Reyes y en ti no puede habitar temor a crecer. Tú viniste a este mundo a hacer historia, tú viniste a crecer, tú viniste a hacer inspiración a más personas. Pero cuando renuncies, todo va muy ligado a algo muy específico y es a la acción. La acción cura el miedo. La acción cura el miedo. ¿Y cómo vas a renunciar? Tú tienes que crear anclajes. Lo que yo hice básicamente fue hacer una lista de cosas a las cuales yo les temía, a cosas a las cuales yo le tenía miedo. Le tenía miedo a equivocarme. Oh, ok, ponlo. ¿A qué le temes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? Anótalo. Y cuando tú tomas la decisión de renunciar, rásgalo. Y tienes que crear un anclaje. Yo lo único que hacía es renuncio a estos miedos, renuncio a estos miedos, renuncio a estos miedos, porque esos miedos no habitan en mí. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, cuando estabas niño, ibas a tu habitación o estabas con tus padres y te mandaban a apagar la luz y tú apagabas la luz y salías corriendo porque en tu mente creaba un monstruo que no existía? ¿Cuántos de ustedes han ido a un lago oscuro y probablemente sientes que va a salir una criatura que ni siquiera existe, pero que tú la creas en tu mente? La mente tiene esa capacidad de crear, ¿sí? Y muchas veces el enfoque de nosotros es crear cosas que no queremos que nos pase. Empieza a crear cosas que sí quieres que te pasen. Empieza a utilizar la fe, pero esa fe va alineada a la acción. Todos esos temores los vas a curar con la acción. La acción en el libro de la magia de pensar en grande dice que construye confianza y destruye el miedo mediante la acción. Mediante la acción tienes que salir a accionar. Me da miedo hablar en público. Pilas, tienes que comenzar a prepararte y salir a accionar. Porque el error de las personas que muchas veces no entienden es que le temen a algo y creen que simplemente haciéndolo sin prepararse, lo van a curar y no es así. Cuando tú tienes un temor, lo identificas, renuncias a ello, tienes que comenzar a prepararte para que lo hagas bien. La gente dice, Diego, a mí me da miedo hablar en público. Entonces tienes que comenzar a prepararte porque si tú sales y hablas cualquier cosa en público, pues probablemente lo vayas a hacer mal y crees un anclaje o crees una emoción negativa. Sal y prepárate. Empieza a prepararte para que cuando rompas, cuando acciones,
sea algo totalmente diferente. Empieza a construir confianza. ¿Cuál es la fórmula de la confianza, Diego? Preparación más repetición. Escúchame muy bien. Prepárate, preparaste. Preparación más acción. Tienes que estarte preparando y accionando. Cuando hay confianza, eliminas los miedos. Cuando hay confianza, eliminas los temores. Pero esa confianza te va a dar la preparación. Esa confianza te la va a dar la preparación de que todo el tiempo estés buscando esa información que te permita avanzar. Porque esos miedos no están en ti. Muchas veces tú los creas. La gente le tiene miedo a perder, pero también hace parte del juego. Simplemente es una actitud mental. Desarrolla una buena actitud mental para que en algún momento, cuando las cosas no te salgan de la mejor manera, cuando tú sientas que has fracasado, entiendas que hace parte. Los más grandes se han caído y tú eres uno de los más grandes y tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que prepararte y sobre todo salir a accionar. Así que espero que te haya servido y sobre todo lo pongas en acción porque el miedo no habita en ti.